Como odontólogos es muy probable que a nuestra consulta lleguen pacientes con dolor en el área de la articulación temporomandibular o ATM, la cual es una estructura altamente vascularizada. Desde una vista lateral observamos el recorrido de la arteria carótida externa, que da origen a importantes ramas como la arteria temporal superficial con su rama transversa facial y la arteria maxilar. Esta última se subdivide en ramas fundamentales para la irrigación de la ATM, la meningia media, la temporal profunda superior, la alveolar inferior y la masseterina, entre otras. Desde una vista posterior del cóndilo mandibular se hace evidente la red arterial que irriga no solo el cóndilo, sino también el disco articular y la zona bilaminar. Estas estructuras, dinámicas y sometidas a carga constante, requieren un flujo sanguíneo continuo que les permita conservar su funcionalidad. El tratamiento eficaz de los trastornos temporomandibulares comienza sin excepción por un diagnóstico correcto. Este diagnóstico no solo orienta las decisiones clínicas, sino que es la clave para el éxito terapéutico. Y para hacer un diagnóstico correcto, es indispensable que el odontólogo conozca muy bien el área a evaluar. Por ejemplo, en un corte transversal superior del cóndilo vemos cómo los vasos sanguíneos y los nervios penetran la cápsula articular. La inervación corre a cargo del nervio mandibular y sus ramas auriculotemporal, temporal profunda y masseterina. La irrigación, por su parte, proviene de la arteria carótida externa y sus ramas ya mencionadas: auricular profunda, timpánica anterior, alveolar inferior, meningia media, temporal profunda posterior, entre otras. Así que cuando un paciente llega a nuestra consulta con dolor, el bloqueo anestésico permite diferenciar entre la localización y el origen del dolor. Al aplicar el anestésico directamente en el sitio sospechoso de ser la fuente del dolor, bloqueamos temporalmente la señal nociceptiva. Si los síntomas desaparecen o disminuyen significativamente, entonces hemos encontrado el verdadero origen del dolor. En este video veremos cómo se debe anestesiar el nervio auriculotemporal con el propósito de llegar a un diagnóstico correcto. Pero también veremos cuáles son las arterias, las venas y los nervios circundantes para tener más confianza a la hora de anestesiar. Las venas son vasos sanguíneos que tienen la función principal de transportar la sangre de regreso al corazón desde todas las partes del cuerpo. Son el conducto principal para que la sangre regrese al corazón en procura de ser bombeada nuevamente a los pulmones para oxigenarse y luego distribuirse por todo el cuerpo a través de las arterias. En el caso de la articulación temporomandibular, el drenaje venoso se realiza desde la cápsula articular hacia las venas temporales superficiales y de ahí hacia estructuras mayores como el plexo venoso pterigoideo y la vena maxilar, completando así el retorno venoso de la región. Desde esta vista inferior observaremos cómo los nervios ingresan a la cápsula articular para brindar sensibilidad a la articulación. Así que si el paciente llega con dolor y este es originado desde las estructuras óseas
o cartilaginosas articulares, el bloqueo del nervio aurículo-temporal eliminará el dolor o lo disminuirá en gran parte, y así podremos como odontólogos llegar a un diagnóstico correcto para plantear un tratamiento efectivo. El nervio aurículo-temporal, la rama temporal profunda y el nervio masseterino, todos derivados del nervio mandibular, cumplen este papel clave. También aparece nuevamente la arteria meningea media, íntimamente relacionada con el trayecto del nervio aurículo-temporal. La arteria meningea media es una rama arterial grande proveniente de la arteria maxilar, la cual a su vez es una rama terminal de la arteria carótida externa. La principal función de la arteria meningea media es brindar irrigación a la dura madre. Adicionalmente, esta arteria irriga la capa superficial de la dura madre y las caras internas de los huesos del cráneo. Antes de pasar a la técnica anestésica, observamos una proyección antero-superior, en donde se destacan nuevamente las tres ramas nerviosas principales que inervan la ATM, la que anestesiaremos, aurículo-temporal, y también la temporal profunda y la masseterina, formando una red sensitiva fundamental para la percepción del movimiento y el dolor en esta zona. Anestesiemos por fin al nervio aurículo-temporal, el cual rodea la arteria meningea media, desciende entre la mandíbula y el ligamento esfenomandibular y asciende por detrás del cóndilo, emitiendo ramas a la glándula parótida, la piel auricular y temporal e inervando finalmente la ATM. Por eso, su bloqueo anestésico puede ser tanto terapéutico como diagnóstico. Para realizar el bloqueo, primero se desinfecta la zona entre el tragus y el lóbulo auricular para introducir una aguja calibre 27 justo por delante de la unión entre el tragus y el lóbulo, hasta contactar el cuello posterior del cóndilo mandibular. Luego se dirige la aguja en sentido anteromedial avanzando aproximadamente 1 centímetro. Se realiza una aspiración y, si no hay sangre, se inyecta la solución anestésica. Como dijimos, si el origen del dolor es efectivamente la ATM, el alivio será rápido y evidente en cuestión de minutos. El bloqueo del nervio aurículo-temporal es más que una técnica anestésica. Es una herramienta diagnóstica poderosa que nos permite confirmar hipótesis clínicas, definir tratamientos más acertados y, sobre todo, mejorar significativamente la calidad de vida del paciente con dolor temporomandibular.